¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Y bueno, bienvenidos otra vez, una vez más a una edición de Desenredando el Hilo Negro. Una disculpa porque no se han subido los demás videos, pero ya empieza aquí semanas navideñas, ya empieza aquí muchísima, ahora sí que todo relacionado con las festividades. Y bueno, no siempre me es posible subir los videos, pero bueno, hoy les voy a regalar por lo menos dos, lo prometo. El primero de ellos, que es este que estamos viendo el día de hoy, que es acerca de los focos rojos del bullying o más bien acoso escolar. ¿Por qué voy a hacer este video? El día de ayer me tocó ver un video acerca de un muchachito, se llama Keaton. Keaton, su mami lo graba y él describe el problema que tiene en la escuela, que está sufriendo acoso escolar. No tengo como muchas referencias acerca de él, pero él dice, las personas especiales no tienen la culpa de ser así, ¿no? Él narra cómo es lastimado diariamente, psicológica, verbal, físicamente. Narra cómo es que le duele, qué es lo que siente. Entre lágrimas, él está hablando de todo esto que siente y que no es justo, tanto para él como para otras personas que sufren lo mismo. Y es verdad, no es justo. Yo sé que este video es en español y bueno, si alguien se lo toma o si alguien decide traducirlo o si alguien decide subtitularlo, yo sé que el internet es totalmente libre y pueden tomar este video y hacerlo. Yo solo tengo unas palabras para Keaton. Yo también fui una niña que sufrió de acoso escolar, sufrí de bullying, fui cambiada de escuela debido a ello, porque mi autoestima bajó muchísimo. Yo fui una niña muy introvertida, no me gustaba mucho tener como contacto con otras personas y me costó mucho trabajo tener la confianza de tener una amistad o una relación después de esto que sufrí yo. Pero yo te voy a decir una cosa, las cosas se ponen mejor una vez que sales de la crisálida, que sales del caparazón. Y hoy en día tengo muy buenas amistades que se han vuelto familia, amistades que siguen aquí y me es muy grato siempre saber sobre ellas y saber qué es lo que están haciendo. Y sus hijos me dicen tía, entonces para mí es fabuloso, ¿no? Entonces se pone mejor, no te preocupes, no pasa nada. Estas personas simplemente no saben valorar a las personas que son diferentes, ¿ok? Y bueno, debido a esto vamos a hablar acerca de los focos rojos del acoso escolar. Yo creo que la mamá de Keaton realizar este video ha de haber sido algo muy difícil para ella. Para mí como mamá fue muy difícil escuchar a mi hijo que me dijo un día que sufría de bullying y lloraba y no sabíamos qué hacer. Te sientes como padre, te sientes impotente porque no sabes qué hacer, no sabes cómo defender a tu hijo y tampoco no puedes enseñarle cierta defensa con violencia, porque entonces sería atacar el bullying de la misma manera, ¿no? Con violencia contra violencia, y tampoco es bueno. En primer lugar, bullying es una palabra en inglés, ¿no? Que significa intimidación. Realmente es como intimidación escolar o acoso escolar. Desgraciadamente, pues se puso muy de moda debido la palabra, ¿no? Porque realmente la intimidación escolar siempre ha estado ahí. O sea, te estoy diciendo que yo tengo más edad y siempre, o sea, yo lo sufrí también, ¿no? Y conozco personas mucho más grandes, o sea, abuelos, tíos también, que me dicen, es que yo también sufrí de bullying, ¿no? Pero antes se llamaba intimidación, ¿no? Y anteriormente no era algo con tanta violencia, simplemente era como molestar al compañero, ¿no? No tenía tanta gravedad en el asunto, vaya. Sabemos que esto se está detectando muchísimo en las escuelas. Es una especie de agresión, es una agresión
completamente hacia una persona. Son actitudes agresivas, totalmente intencionadas y repetitivas, y ocurren a veces sin motivación aparente, ¿no? Son adoptadas normalmente por uno o incluso por más estudiantes. En el caso de mi hijo fue por todo su salón. Todo su salón decidió decirle que fuera de la escuela, o sea, que nosotros, tanto mi esposo como yo lo viéramos, él iba a ser como el niño más popular del salón y todos ellos iban a portar súper bien con él para que de esta forma nosotros dijéramos, ay, es que lo que tú nos estás diciendo no es cierto, porque yo veo que tus amigos les caes muy bien. Y como yo veo que a tus amigos les caes muy bien, lo que tú me dices es totalmente incorrecto, no está bien. Tú estás loco, ¿no? Eso era lo que pensaban 29 niños de un salón de primero y de segundo de primaria. 29 niños de segundo de primaria contra uno solo. Lo que estos niños no saben es que mi hijo, cuando algo le está afectando, cuando algo le está lastimando, lo hemos enseñado a que, y esto lo hicimos más que nada por otros motivos, si alguien te hace sentir mal, si alguien te toca de una manera que a ti te incomoda, si alguien te dice algo que a ti no te gusta, aunque te amenacen o te digan algo, dínoslo. Y nosotros vemos qué hacemos y te vamos a creer. Eso es lo que estos niños no sabían. Y mi hijo jamás nos diría de mentira o sintiéndolo así nada más, decir, ¿sabes qué, mamá, me está molestando? Yo llegué a ver, hubo un niño que lo golpeaba, hubo un niño que lo agarró entre otros 3 y le pegó en las piernas, sobre todo en la espinillera. Y un día que se estaba cambiando, yo vi esos moretones, le dije, ¿esto qué es, no? Y me comentó lo que había sucedido. Entre lágrimas me comentó, pero ya tenía miedo. Yo al ver esto, fui a hablar con el maestro y yo le dije a mi hijo, bueno, ¿y por qué no le dijiste a tu maestro en ese momento qué pasó? Dice, mamá, pasó adentro del salón, le grité al maestro y el maestro me dijo, es que te falta ver más bugs. Obviamente fui a hablar con el maestro al respecto y si le dije, oiga, pues si lo estaba viendo, ¿por qué no lo detuvo? Es que el niño tiene que aprender a defenderse. Sí, bueno, pero ¿a qué hora interviene usted? Pero bueno, una persona que ejerce este tipo de hostigamiento, este tipo de intimidación, estaba yo acordándome la palabra, de intimidación, como lo es, el bullying, lo hace sobre todo para imponer poder sobre otros, ¿no? Esta intimidación es sobre todo para que alguien más se sienta inferior. A veces son niños que en casa los hacen sentir inferiores, ya sea un padre, ya sea algún hermano mayor, a lo mejor es un hijo menor de una familia de muchos hermanos mayores, a lo mejor es un niño con padres ausentes, a veces es un niño con papás, y cuando digo papás ausentes no significa que uno se falla y otro se quede, no, sino que no se le pone la debida atención en casa y quiere llamar la atención de alguna otra manera, sacando la ira que tiene dentro, ¿no? Normalmente las víctimas sufren de manera callada en la mayoría de los casos. Puede ser, la víctima llega a sentir dolor, puede sentir angustia, puede sentir miedo. Algunos casos puede llevar como a consecuencias muy devastadoras, como lo que se ha dado con los suicidios entre jóvenes, que se han dado cifras cada vez mayores debido a esto. Y la verdad es que es alarmante. Lo cierto es que es alarmante, no es algo que se deba de tomar a la ligera. Y como padres debemos estar muy involucrados en la vida de nuestros hijos y checar estos pequeños focos, porque son pequeños focos a veces indetectables, y muchas veces decimos, ay, es que está en la adolescencia, es que es la edad. Y no, realmente a veces es porque tu hijo de verdad ya está sufriendo una intimidación, un bullying en la escuela.
Eh, Decíamos, hay maltrato verbal, hay maltrato físico y hay maltrato psicológico. Y si tú me vas a decir, ay, pero es que mi hijo de primero primaria no lo hace, créeme, sí lo hacen, de verdad que sí. Y yo lo vi, porque yo también dije lo mismo, ay, pero son niños de segundo de primaria, primero de primaria, ¿cómo es posible? Pero sí lo hacen. O sea, sí llegan a esa crueldad los niños y de verdad es crueldad. ¿Cuáles serían como los componentes principales? Bueno, el primero de ellos, los expertos señalan que el bullying implica como tres componentes claves. El primero es el desequilibrio que hay entre lo que es el acosador y la víctima, ¿no? Ese es, puede ser real o puede también ser percibido por la víctima. ¿Qué es percibido por la víctima? Cuando el niño de verdad siente que alguien lo está molestando, pero es otro niño que es como más grande que él o más popular que él y no lo molesta en sí, simplemente es como indiferencia. El segundo de ello es la agresión, ¿no? Esta ya es física, ya es personal, ¿no? Esta se lleva a cabo por el acosador o a veces por el grupo del acosador, porque siempre a veces andan en grupitos, e intentan, bueno, dañar a la víctima de una forma totalmente intencional, ya sea físicamente, verbalmente e incluso psicológicamente. Existe también, en el tercero de ellos, existe un comportamiento agresivo hacia una misma víctima, porque también puede haber como varias víctimas de bullying, pero también existe una sola, como lo que pasó en el caso de mi hijo. Y esto se produce como de forma reiterada. Puede ser un niño, el clásico niño raro del salón, puede ser el clásico niño nerd del salón, puede ser el clásico niño diferente, puede ser muchas cosas, ¿no? Con ello no digo que si tu hijo tiene alguna capacidad especial o ves que le gusta más otras cosas que diferentes a otros niños, no significa que tu hijo pueda llegar a ser víctima de bullying. A lo mejor él puede ser el acosador y no el acosado. Siempre existe. No hay una característica clave en esto. No hay como la característica que diga ¿no? Puede darse en niños también que no tienen ninguna de las características que yo he mencionado, como lo que es los niños con padres ausentes, etcétera. Puede ser que sea un niño que tenga sobreprotección, que tenga mucha atención de parte de los papás, incluso se llega a dar con hijos únicos. Y esto normalmente la característica principal es que quieren llamar la atención. Ahí hay algo que está tintineando y necesitan llamar atención. ¿Cómo podemos detectar si nuestros hijos están sufriendo de bullying? Y esto es como lo principal de este tema. Recientemente una mamá me escribió y me hizo esta pregunta. ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Cómo puedo saber? Pregúntale. Ustedes saben que yo siempre les voy a decir, hablen, hablen entre ustedes, porque en la era de la comunicación somos generaciones incomunicadas. Incomunicadas totalmente de forma personal, de uno a uno, no nos comunicamos. Entonces, lo mejor es preguntarle a tu hijo. Oye, pero si no me dice, es que no me quiere decir nada, es que se queda callado, es que... Intuición de mamá, todas la tenemos, creo que no hay una sola mamá que no lo tenga. De verdad sí tenemos intuición de mamás. En el acoso escolar siempre tiene como el escenario en la escuela, ¿no? Su escenario siempre es en la escuela y en la mayoría de los casos pues es invisible, totalmente invisible para los adultos. Los profesores tienen cierto conocimiento de ello, pero a veces no. En el caso de este profesor que le tocó a mi hijo, sí lo tenía, pero no quería actuar en ello. Y hay escuelas donde mis respetos ya están tratando lo que es el acoso escolar,
ya lo están tratando de forma más fuerte, ¿no? Para vencer este tipo de abusos y se enfocan en ello, pero son muy pocas. No conozco más que una, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Entonces, y obviamente, difícilmente los papás vamos a tener conocimiento de que nuestro hijo está sufriendo acoso escolar. El agresor llega con la víctima, puede tomarla a la hora de recreo, puede tomarla entre clase y clase, puede tomarlo incluso en los baños de la escuela, se ha dado, en los pasillos, en el comedor, en el patio, donde sea, ¿no? Si el agresor decide que en ese momento va a ser. En algunos casos esto sí llega a sobrepasar las paredes del colegio y bueno, llega a ser, la víctima llega a ser acosada y ahora que nuestros hijos están muy involucrados con lo que son las redes sociales, obviamente pasa a redes sociales también. Pasa por medio del teléfono, llamadas, que bueno, normalmente los chicos no son de llamar por teléfono, pero pues por medio de mensajes de WhatsApp también se da esto, ¿no? Es importante que como papás nos mantengamos alertas, ¿no? Siempre tenemos que tener una comunicación súper abierta, muy positiva con tus hijos y sobre todo con la escuela. Involúcrate en la escuela de tus hijos. Ay, oye, ¿cómo crees? Pero es que las juntas escolares son aburridísimas y siempre hablan de lo mismo. Yo lo sé. Siempre existe la mamá que está demasiado involucrada. Siempre existe la mamá que no le importa. Siempre existe la mamá que va y habla pero que alguien piensa en los niños. Y el papá radical que piensa que es lo mejor darles de tablazos a todos. O la mamá que también es del otro bando y dice, no, es que no le pegues, no, porque eso es violencia. Entonces, siempre existe. Entonces, yo sé, yo te entiendo, yo lo comprendo, ¿no? Pero tenemos que estar, no por esos papás, sino por nuestros hijos, porque realmente por eso lo hacemos. Entonces hay que estar como muy involucrados en eso. No te pido que te unas a la junta directiva, no te pido que te unas a la asociación de padres de familia, ni que estés las 24 horas en el colegio. Simplemente vayas a las juntas, conozcas a los compañeros de tus hijos, conozcas quiénes son sus padres y hables con tu hijo y hables qué es lo que hace día a día. Pídele que te narre y así, que te narre todo su día, empezando desde que lo dejaste en la puerta de la escuela hasta cuando lo recogiste. Oye, ¿y qué hiciste hoy? ¿Cómo te fue? Si te causa como conflicto, si no sabes cómo acercarte, si no sabes qué preguntarle o cómo hacerlo, mi hijo no era de los que me platicaba, ¿no? En un principio, yo lo que hacía era, oye, ¿y cuál fue tu clase favorita de hoy? ¿Y cuál fue la que menos te gustó? Oye, ¿y aprendiste algo nuevo? ¿Sientes que hay algo nuevo que no sabías? ¿O cuál fue tu parte qué fue lo más divertido que te sucedió el día de hoy? Preguntas sencillas, preguntas pequeñas para hacérselas a nuestros hijos y vas a ver que de repente ya no las vas a necesitar porque él mismo te lo va a contar todo. Hay que conseguir que nuestros hijos se sientan seguros, ¿no? Que sientan que pueden contar contigo para lo que sea. No importa qué suceda y tú hazles saber que no es su culpa y no está en juicio. Simplemente estás preocupada o preocupado y quieres saber para poderlo ayudar. Eso es todo, no necesitas más. ¿Cómo podemos checarlo? Bueno, si de repente ves que tu hijo empieza... La víctima del bullying normalmente se caracteriza por presentar como un constante aspecto contrariado, un constante aspecto, o sea, como que empieza a estar diferente. Empieza a estar triste, empieza a estar deprimido, empieza a estar afligido, quiere faltar constantemente a la escuela. Constantemente es, ay, me duele mucho la panza, mamá, no puedo ir, o finge vómito, o incluso se provoca el vómito, tiene miedo a llegar a clases, sufre de estrés, empieza a presentar
cuadros de gastritis, colitis y todo eso que nos da cuando tenemos mucho estrés, insomnio, terrores infantiles, pesadillas, un muy bajo en rendimiento escolar en muchas ocasiones porque el niño ya no quiere estar en la escuela, es apartado totalmente. Ya en casos más extremos podemos verlo físicamente, moretones que aparecen de repente, cortaduras también que el niño no explica cómo lo hizo. Presenta también como náuseas, decíamos, dolores de cabeza, en el pecho, ataques de pánico, totalmente, de esos que te dan también. Llanto constante, llorar cuando le dices, oye, vamos a ir a la escuela, llanto totalmente. Y esos son como los foquitos que podemos llegar a detectar. Si tú ves que algunos de estos cambios en tu hijo, lo mejor es que te sientes a hablar con él, tú y tu pareja, si se puede, si no, no. Se sienten a hablar con él y le pregunten y le hagan saber que ustedes van a estar ahí para apoyarlo sin ningún problema y van a buscar soluciones. La solución más extrema, y es lo que me llegaron a decir a mí, yo no la veo extrema, ¿no? Por mi hijo no, es cambiarlo de escuela. Yo sí cambié a mi hijo de escuela, gracias a Dios llegamos a una escuela muy buena, con un maestro que mis respetos, que se dedicó a que mi hijo fuera integrado con sus compañeros de clase y hoy en día mi hijo pues tiene amigos, tiene un círculo social, tiene un mejor amigo, bueno, 2 mejores amigos y juega con ellos y tiene aventuras y tienen un club, pero conozco a sus amigos y conozco a la mamá de sus amigos, entonces sé con quiénes está, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes tipos de bullying? ¿No? Hay muchísimos de ellos, mucha gente no dice, no, pues es que el acoso solo es uno, ¿no? Sí, pero puede llegar a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, el físico, como su nombre lo dice, bueno, pues son agresiones ya más fuertes, patadas, empujones, golpes, cortaduras, golpes con objetos. También puede ser que la víctima sea víctima de robo. Ay, dámelo, esto lo quiero yo y me lo llevo, ¿no? Entonces, eso ya es totalmente físico. El verbal, que es el más habitual normalmente y últimamente es como el más normal, solo deja como una huella en la víctima, ¿no? Esta huella llega a convertirse en una pequeña huella psicológica también. Le baja mucho la autoestima a la víctima, es humillada, es insultada, se le ponen sobrenombres o apodos, es menospreciada en público, se le propagan rumores falsos, mensajes telefónicos totalmente ofensivos, llamadas también a veces, lenguaje sexual indecente también. Llegué a tener una jovencita en alguna ocasión que estaba sufriendo este tipo de bullying y la verdad es que quebranta a una persona. Esta chica ya no quería ni ver su teléfono celular y la verdad es que en un principio su mamá me la trajo por otra cosa, pero lo cierto es que era por eso y ella decía, es que ya no quiero ni siquiera vivir. Esto ya es más extremo. También existe el psicológico y es por medio del miedo, mediante amenazas. Si le dices a tus papás te va a ir peor. Si le dices a tus papás, lo que yo te haga a ti te lo puedo hacer a tus papás. Si tienen hermanos menores, pueden utilizar al hermano menor para decir, si tú dices algo, el mismo golpe que te di a ti, se lo voy a dar a tu hermano que está en kinder. Y entonces como hermanos mayores dicen, no, esto no es posible, yo tengo que proteger a mi hermano. Y se quedan callados. Pero, una vez más, esto quebranta a la víctima. O sea, es un quiebre de tu autoestima increíble. Entonces, es obligar a la víctima también a hacer cosas que no quiere. Es que si no lo haces, yo voy a hacer algo más, ¿no?
O sea, es meterse en la mente de la víctima de una forma muy fuerte. Y bueno, por último existe el social, que esta es una exclusión totalmente y un aislamiento de la víctima por parte de todo un grupo. Y no es un solo acosador, sino son varios. Es ignorado, es acallado, es vuelto invisible totalmente. Entonces, tenemos que, si no te incluyen, o sea, así de, no, pues no le hablas a fulanito porque ya saben lo que dicen de él. Entonces, esta víctima es totalmente puesta a un lado. Y al hacerlo a un lado, las personas somos entes totalmente sociales. Al hacernos a un lado y no tener alguien en quien confiar, alguien en quien platicar o algo, tu cabeza empieza a pensar muchas cosas. ¿Cuáles podrían ser algunas de las causas? Muchas veces el terreno es familiar. El origen de esta violencia puede ser ausencia de un padre o puede ser la presencia de un padre violento también. Esta situación genera niños agresivos, genera adolescentes con mucha ira también. Además, bueno, pues puede ser que haya alguna tensión matrimonial, alguna mala situación económica, puede contribuir también como les decía, que el niño sea como el chiquito y todos sus hermanos mayores lo molesten. Entonces, cuando un niño está expuesto a este tipo de situaciones, termina como registrando automáticamente en su memoria y pasando como a exteriorizarlo cuando ve el momento oportuno. Y en este caso, pues agarra a un niño que es más chico que él o que podría llegar a ser como una víctima potencial. Esto puede residir también en modelos educativos que son ausencia de valores, ya sabes, sin límites, sin reglas de convivencia. También un niño que recibe castigos, ahora sí que con violencia o con intimidación, también se puede dar muchísimas veces. Entonces, esto llega a autocondenar al menor y entonces el niño llega a sufrir este tipo de violencia y quiere exteriorizarla. La única forma de exteriorizarla es victimizando a alguien más. Entonces, a raíz de esto, las consecuencias del bullying pues son muy profundas, ¿no? Para la víctima, obviamente, sus consecuencias son evidentes, ¿no? Baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales muy fuertes, problemas psicosomáticos también se pueden llegar a dar, depresión, ansiedad y en casos muy severos, pensamientos suicidas, como lo hemos estado viendo en muchos jóvenes. También podemos sumar a esta lista la pérdida total de interés por cuestiones relativas a los estudios, y no solo los estudios, a la vida misma. O sea, ya no me importa. Sí, ajá, que pase, ¿no? Sí, ajá. Puede desencadenar una situación de fracaso escolar y también la aparición de ciertos problemas o, bueno, ciertos trastornos fóbicos de difícil solución. ¿Qué señales? Te voy a volver a comentar las señales porque estamos viendo lo que es los focos rojos del bullying. Entonces, estas son las señales así de más fuertes y te las voy a leer porque yo las enumeré aquí. Y dice, es conveniente que estemos atentos como padres, debemos estar muy atentos a esto. En primer lugar, cambios de comportamiento. Si tú ves que tu hijo de repente es un niño muy feliz, pero de repente empieza a ser un niño muy triste, ahí hay algo. Cambios de humor, tristeza, pero cambios de humor muy extremos, ¿no? De la tristeza a la irritabilidad, rápidamente. Trastornos de sueño, que le cueste trabajo dormir, que tenga pesadillas, cambios en sus hábitos alimenticios, que come o de forma muy compulsiva o que no come. Presenta síntomas psicosomáticos, bueno, dolor, un síntoma psicosomático sería que de repente le duela la cabeza, de repente le duela el estómago. Mucho está relacionado con nuestro estómago, porque de ahí es de donde almacenamos todo el estrés. También los niños, sobre todo los niños. Presenta señales físicas, esto es de lo más obvio, ya sabemos, golpes, moretones, cortaduras,
cosas así, ¿no? Incluso hay niños que les cortan el cabello al otro, entonces si tú ves que tu hijo llega con el pelo cortado, no te rías, simplemente checa a ver qué pasó ahí, ¿no? Rechazo continuo al colegio, o sea, no quiero ir, no tengo ganas, e incluso se empieza a dar, especial, obviamente los domingos, ya que regresan a clases los lunes, ¿no? Se empieza a dar así de no quiero, y se ponga más fuerte, ¿no? Aislamiento total de la familia, aislamiento total en círculos sociales. No quiero ir a la fiesta de fulano, no quiero salir con mis hermanos, no quiero, aislamiento total. Y por último, cambios en su rendimiento escolar. Si tu hijo era de 10 y comienza a ser un niño de 5, y esto es en casos extremos, a veces empiezan a ser niños de 7, de 6, de 8, incluso de 9 y 8, y dices, ay, pues bajaste tantito en matemáticas, pero no pasa nada. No te estoy diciendo que vayas a la escuela vestida de The Wonder Woman y golpees a todo el mundo y digas, a ver, ¿quién golpeó a mi hijo? No. Primero checa, primero revisa. Es por eso que les digo, estén involucrados. No te digo que te unas a la asociación de padres, ni que te vuelvas una mamá que viva en el colegio. Conoce a los amigos de tu hijo, conoce a sus compañeros de clase. ¿Quiénes son? O sea, reconócelos. ¿Quiénes son los papás de esos niños? Si hay un niño que no conoces a los papás porque normalmente va la abuelita por él, por lo menos conoce a la abuelita o ten una plática con ella para que sepas qué onda con los papás, ¿no? Esa es la actitud que como padres debemos tomar. ¿Qué actitudes debemos tomar? Bueno, si detectamos que nuestro hijo está siendo víctima de intimidación o víctima de acoso escolar, de inmediato tienes que hablar con las autoridades competentes. No tomes el problema entre tus manos. Ve y habla con las autoridades competentes. Primero habla con el maestro o maestra. Hazle saber y que lo detecte. Si tú ves que esta persona no te hizo caso, habla con la persona más arriba, que sea como el subdirector, y de ahí al director. Hoy en día también ya la SEP tiene un documento especial para que tú hagas este reporte y digas, yo reporté entre fulano, sutano, perengano, y no me hicieron caso y mi hijo sigue siendo víctima de bullying, e incluso hay reportes policiales. Entonces ya existe todo esto para que nosotros protejamos a nuestros hijos. No los sobreprotejas, también tiene que sacarlo. Y en el caso más extremo, cámbialo de escuela. Si tú ves que tu hijo no va a poder superar esto, cámbialo de colegio. Sé que es un gasto, sé que es pues una incomodidad quizás, pero ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo siga sufriendo o tu comodidad? Y yo creo que nuestros hijos son primero. Entonces es importante que cuente con habilidades sociales, que cuente con los recursos y que todo esté enfocado a que el niño sepa que puede defenderse también y decir, tú puedes gritar y decir no, dale la seguridad. Si tú le das esa seguridad como padre, si tú le demuestras que estás atrás de él para apoyarlo en todo, no para sobreprotegerlo, apoyarlo, el niño va a tener la seguridad de enfrentarse. Si tú ves que tu hijo no va a tener esa seguridad, ayúdalo tú. No te estoy diciendo que vayas y le digas, a ver, suéltale el golpe. No, simplemente ayúdale. Un ejemplo, y yo utilizo mucho a mi familia como ejemplo porque pues yo aprendo sobre la marcha como todas nosotras, ¿no? Como todos nosotros como padres. Mi esposo y yo, bueno, dijera mi abuelita, somos de lengua rápida. Entonces, si tú nos agredes verbalmente, nosotros no escatimamos y te vamos a regresar la palabra. Y somos unas personas muy sarcásticas y utilizamos mucho el sarcasmo. Entonces, mi hijo sabemos que lo heredó. Y le dijimos que como lo había heredado, tiene que empezar a pensar
rápido, en una contestación. En alguna ocasión, su mayor acosador le dijo algo y mi hijo se lo contestó. Y el niño no pudo decirle nada. Y mi hijo tuvo miedo de que este niño tomara como represalias físicas, ¿no? Que lo fuera a golpear. Pero no le hizo nada ese día. Lo peor es que lo fue a acusar este niño y a este niño sí le hicieron caso y nos llamaron a la dirección a nosotros. Pero bueno, mi hijo se sintió fuerte y salió con una sonrisa en el rostro que jamás voy a olvidar. Entonces, es importante que también, si es verbal, que aprenda a ignorar al agresor. Que no le demuestre que le afecta, que no le demuestre que le enfada, que demuestre firmeza, que demuestre tranquilidad, que lo mire a los ojos y diga, ajá, ¿y? ¿Por qué? Porque el agresor va a ver que no es una víctima y que no va a ser sencillo quebrantarla. Y el agresor lo que busca es quebrantar a la víctima, totalmente. Entonces, simplemente decir, no le hagas caso. Si ya es muy fuerte, la verdad es que hay que tomar cartas en el asunto. Y bueno, lo importante es que el niño sepa que no está solo, puede contar contigo y pedir ayuda. Y bueno, espero que les haya gustado esta nueva edición de Desenredando el Hilo Negro. Desenredamos el hilo negro sobre los focos rojos del bullying. Y bueno, nos vemos, ahora sí que espero yo que la próxima semana, si no es que en unos minutitos, porque les debo un video. Y nuestro siguiente video es un video muy especial. Entonces, que tengan muy felices fiestas, que se la pasen muy padre. Y yo los veo la próxima semana.